Buenos días, queridos hermanos sobrevivientes de Jerusalén. Prosigamos con nuestra lectura. Estamos leyendo comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. Solíamos decir del Inca, pero yo me estoy dando cuenta que Inca es algo así como decir el primer nombre de una persona. Por ejemplo, yo me llamo Carmen García Ortega. Entonces, Inca Garcilaso de la Vega, algo así. Ya. Nos habíamos quedado en la página 15 de nuestro librito para los que ya consiguieron el libro. Los que no, escuchamos nomás. Nos quedamos en el subtítulo El cambio de mundo. Dice: en cambio, terminaba la guerra y vuelto ya a Montilla, colgó la espada para tomar la pluma definitivamente. Esta orientación ya invariable de su vida se debió sin duda a su propia vocación, pero a ella también contribuyeron circunstancias externas. En primer término, en lo más cercano para él, el fallecimiento de su tío Alonso de Vargas, a quien acompañó en sus últimos instantes en uno de los paréntesis de su campaña contra los moriscos. Don Alonso dejó sus bienes por sus días a su viuda doña Luisa, pero a la muerte de ésta debían pasar a su hermana Isabel de Vargas y a su sobrino el joven Garcilaso. Este siguió viviendo en la casa familiar y desde entonces su posición social y económica ascendió. Pudo dedicarse a criar caballos y fue una figura cada vez más notoria y apreciada en la taquilla en la tranquila villa montillana. Por otra parte, en su tierra nativa del Perú se realizaba también entonces una transformación fundamental, el paso definitivo de la etapa gallarda y de empresa individual de la conquista a la organización centralizada y rigurosamente estatal del virreinato. Las ordenanzas del virrey Toledo, sus minuciosas y precisas medidas, su dura represión de los incas que aún mantenían cierta sombra imperial en el refugio boscoso de Vilcabamba, la cruel ejecución de Túpac Amaru y la persecución y destierro de los incas varones y los mestizos de sangre real habían cancelado totalmente de un lado el mundo de la conquista y del otro el del Tahuantinsuyo o del Incario. Como el mestizo Garcilaso pertenecía al mundo de la conquista por su padre y al del Tahuantinsuyo por su madre, como no tenía encomiendas que heredar ni cargos oficiales que pudiera aspirar en el Perú, y como con las medidas contra los mestizos reales no hubieran podido entonces volver aunque quisieran, quedó retenido por completo en España. Otra triste noticia le llegó que acabó de cortarle los lazos familiares con su tierra peruana. A finales de noviembre de 1571 falleció en el Cusco su madre Chimpuocllo, que en su disposición testamentaria aparece con el nombre cristiano y el apellido español de Isabel Suárez. El joven Garcilaso debió de sentir con emoción que había terminado en el Perú la etapa que fue suya y se había iniciado otra en la que ya no iba a poder encajar. En cierta manera, de otro lado, en Montilla se reproducían para él a la distancia ciertos aspectos de su vida en el Cusco: el ambiente rural, la cría de caballos, los censos sobre las tierras que eran como un reflejo de las cobranzas en las encomiendas, la casa señorial que le recordarían la casona cusqueña en la que su padre, el capitán, sentaba a veces 60 invitados a su mesa, hasta la rebelión de los moriscos en la sierra, como un eco ¿cómo dice? Amainado de la rebelión de los incas en los Andes. Todo ello tenía cierta resonancia familiar. En todo caso, el reposo obligado, el amplio tiempo para la lectura y la comunicación con doctos religiosos determinaron cómo iba a decir años después: que fuera como soldado que perdido por mala paga y tarde se ha hecho estudiante. La traducción de los diálogos de amor.
La primera obra literaria que emprendió fue la difícil versión al castellano de una obra de vasta figuración renacentista, Los Diálogos de Amor, escrito en italiano por el neoplatónico judío portugués Judá Abarbanel o León Hebreo. No se sabe cómo ni cuándo aprendió Garcilaso el italiano. Solo cuenta que mejoró su latín el teólogo montillano Pedro Suárez de Herrera, pero lo cierto es que se deleitó con la dulzura y suavidad de los diálogos que, como Boscán, con la traducción del cortesano de Castiglione, lo que empezó por recreo y deleite terminó en trabajo de cuidado y de lima, y que por años y años, puliendo y corrigiendo sus 3 o 4 borradores, se dedicó a traducir la obra que ofreció a Felipe II como una primicia del Perú. La afirmación de lo peruano es constante en esta y en una posterior dedicatoria al mismo rey. Garcilaso es de la familia y sangre de los incas. Su padre fue conquistador y poblador en el Perú. Las mercedes que se le otorguen serán recibidas por universal favor en el Cusco. Y si en la primera dedicatoria, fechada en Montilla el 19 de enero de 1586, aparece por primera vez en el título de Inca, la traducción que imprimió en Madrid por Pedro Madrigal en 1590, con el muy expresivo título La traducción del indio de los 3 diálogos de amor de León Hebreo. ¿Qué es lo que pudo inducir a Garcilaso a un trabajo tan inesperado? ¿Por qué se aficionó y por qué tradujo a León Hebreo, que por lo demás ya había sido traducido al español en 2 oportunidades por Guedalla Yaía, edición de Venecia de 1568, y por Miser Carlos Montesa, Zaragoza, 1584, aunque no consta que Garcilaso hubiera conocido esas versiones? ¿Qué afinidad pudo encontrar con el armonioso despliegue metafísico del neoplatónico judío? Cuando se le preguntó su maestrecuela de la Catedral de Córdoba, él contestó sencillamente con discreta ironía que había sido solo temeridad soldadesca. Pero como puede decirse que en León Hebreo encontró Garcilaso una semejanza con su gusto nativo por la sutileza intelectual, la discriminación y los distingos, que no se confunda lo uno con lo otro. Iba a decir más tarde en una de las frases más repetidas de sus comentarios. Y sobre todo pudo hallar no solo un modelo intelectual, sino un afán de integración, un gusto por el equilibrio de neta raíz renacentista, la persecución de un ideal de orden y concierto que representaba desde el punto de vista de la forma la noble tendencia a integrar lo disímil, como desde el punto de vista de la raza en él conocía prendas de ambas naciones, la de la sangre indígena y la sangre española. Con las palabras de León Hebreo, el Inca podía haber dicho también que sabía ascender de lo particular al arquetipo y que distinguía las 2 caras o rostros del alma. La primera cara hacía el entendimiento, es la razón intelectiva con la cual discurre con universal y espiritual conocimiento, sacando fuera las formas y esencias intelectuales de los particulares sensibles cuerpos. La segunda cara que tiene hacia el cuerpo es el sentido, que es el conocimiento particular de las cosas corpóreas. ¿Quién sabe si muchos de los llamados errores de Garcilaso no son tales, sino deliberadas modificaciones de las cosas concretas, hechas con un espíritu de superior ordenación, con el empeño íntimo de sacar fuera las esencias, aún sacrificando a veces el detalle de las cosas particulares? El paso a Córdoba.
En 1591, afianzada ya definitivamente su condición de escritor y establecida su modesta pero tranquila situación económica, el Inca Garcilaso dejó Montilla para trasladarse a vivir en la cercana y prestigiosa ciudad de Córdoba. Tenía algún dinero porque había muerto su tía, la viuda del capitán Alonso de Vargas, y por lo cual le tocó recibir la herencia de este, y por la venta de unas casas y unos censos impuestos sobre bienes de los marqueses de Priego, disfrutaba de un seguro pasar, aunque acostumbraba quejarse de lo que le faltaba, haciendas de campo y casas de poblado. Por entonces, o poco antes, ha de haber nacido su hijo Diego de Vargas, tenido en su criada Beatriz de Vega o de la Vega, y cuya existencia solo ha venido a descubrirse hace unos años. Por caminos menudos tuvo también entonces una vinculación económica con el prodigioso poeta Luis de Góngora. Córdoba le permitió además un más fácil acceso a los libros y un mayor contacto con doctos amigos. Fue así como proyectó dos empresas literarias, una descartada al poco tiempo y la otra en cambio realizada. La primera fue la revisión de las lamentaciones de Job, interpretadas artificialmente a lo amoroso por el galante y dramático poeta Garcís Sánchez de Badajoz, deudo lejano suyo. El jesuita Juan de Pineda solicitó a Garcilaso que devolviera las lamentaciones en prosa a su sentido espiritual, en un empeño que al cabo se frustró por razones circunstanciales o simplemente porque perdió interés en ello. La segunda labor fue la historia de la expedición de Hernando de Soto a la Florida, que pensó dedicar a otro pariente, García Pérez de Vargas, ya que los presuntos capítulos iniciales desglosados forman la relación de la descendencia del famoso García Pérez de Vargas, con algunos pasos de historia dignos de memoria. Información de carácter genealógico fechado en Córdoba el 5 de mayo de 1596, que se conserva manuscrita en la Biblioteca Nacional de Madrid. La Florida del Inca. La idea de escribir la historia de la jornada a la Florida puede haberle venido desde sus meses de Madrid, cuando encontró allí al viejo soldado Gonzalo Silvestre, quien después de participar en la frustrada expedición pasó al Perú. Donde fue compañero del capitán Garcilaso de la Vega, o sea, su papá. Vuelto a encontrar Silvestre en Córdoba, que tullido de budas y de heridas se había retirado a la cercana villa de las Posadas, Garcilaso acudió donde él para escuchar los copiosos relatos del hazañoso y malhumorado combatiente y servirle, como él mismo declara, de redactor o de escribiente. Consta que allí fue a verlo Garcilaso en 1587 y 1589. Fue en realidad una decisión muy oportuna porque porque Gonzalo Silvestre, achacoso por las viejas heridas y la edad, falleció en el verano de 1592. La información del veterano soldado fue indispensable porque Garcilaso no había estado en la Florida, ni había alcanzado a Hernando de Soto, muerto al borde del río Mississippi cuando el Inca no tenía sino 3 años de edad. Fue por lo cual, viéndome obligado de ambas naciones, porque soy hijo de un español y de una india, escribe el Inca, importuné muchas veces a aquel caballero escribiésemos esa historia, con el tenor constante de que si alguno de los dos faltaba, perecía nuestro intento, porque muerto yo no había de tener quien lo incitase y sirviese de escribiente, y faltándome él, no sabía yo de quién podía haber la relación que él podía darme. Así, a menudo inquiría y escuchaba, tomaba notas, cotejaba otras fuentes, le estimulaba sin duda además su familiaridad por los años con el ilustre Ambrosio de Morales,
verdadero dechado para los historiadores españoles, que había vuelto a Córdoba a pasar sus últimos días y allí acogió al mestizo cusqueño y tomó por suyo sus trabajos. Llegaron también a sus manos dos relaciones manuscritas de dos testigos presenciales de la expedición de Soto a la Florida, las peregrinaciones que le envió Alonso de Carmona, y una relación de Juan Coles que encontró, donde un impresor de Córdoba, medio comida de polilla y ratones, Garcilaso rehizo su historia, la hizo por concluida al finalizar el año 1592, pero solo pudo verla impresa 13 años después, en 1605, y no en Madrid, sino en Lisboa, la amena capital de Portugal, reino no solo vecino, sino incorporado entonces a España por Felipe II. Interesante, ¿no? Ya. La obra apareció con el título expresivo de La Florida del Inca, obra que pertenece desde luego fundamentalmente a la historia basada en el relato vivo y el recuerdo copioso de uno de los protagonistas de la brava jornada, rebustecida por la confrontación de otras fuentes escritas. La Florida del Inca tiene también mucho de labor literaria. La hay no solamente por el concepto clásico de ejemplaridad y del fin de provecho, por la necesidad de salvar del olvido hechos y personajes, por la elocuencia de arengas y discursos, por los efigies de los claros varones, sino porque, sin desnaturalizar lo esencial de la historia, Garcilaso anima su relato con expresivos adornos novelescos. Son escenas de novela bizantina al principio, con pérdidas, encuentros, naufragios y reconciliaciones, desventuras, por paisajes insólitos, por entre arcabucos y pantanos, bajo los rayos de un sol agobiante, desfilan los bravos caballeros, triunfadores del sueño y la fatiga, para ganar un reino, dominar a un cacique y complacerse en la arrogancia de arrancarle laureles a la gloria. En otras partes, lo que se manifiesta es el gusto de las narraciones al estilo de las novelas italianas. Por las aguas tranquilas navegan canoas y bajeles, mientras bate las velas un dulce y fresco viento, o por el reposo de las luchas hay escenas de fiestas, enaltecidas por la lindeza de la gala. Pero lo que da mayor intriga y atracción al relato es el carácter de idealizaciones y aventuras que en él se desenvuelve, como en los libros de caballerías. Allí están los ritos del combate, las promesas del señor a la dama, en pleno tremendal americano, la gallardía de los mozos, solo un soldado, Juan Mateo de Almendra, peina canas, los saludos corteses, las descripciones de templos y palacios, las cosas de encantamiento, los desafíos, los regalos. Juan de Añasco y sus 30 seguidores parten en busca de la señora viuda. Diego de Guzmán pierde el juego a la hija del cacique de Nahuate y luego decide no entregarla y se fuga con ella para seguir la vida de los indios. Pedro de Atienza enferma en el camino, pero no quiere desmontar sino fallecer sobre su caballo. De ese modo, el Inca Garcilaso, criado entre armas y caballos en el Cusco, pudo, pero forjado en el estudio, en sus rincones de soledad y pobreza cordobenses, alcanza una admirable madurez literaria. Si la traducción de los diálogos de amor había sido un homenaje al espíritu de orden y armonía y al humanismo del Renacimiento, la composición de La Florida se puede considerar como un tributo a sus lecturas literarias y una manera de adiestrarse para estar pronto a más altas empresas. En su largo proceso de preparación, acendrado en más de 60 años, Garcilaso necesitaba enseñorearse de los procedimientos de la historia y los artificios literarios para componer su obra fundamental sobre la tierra
que en él había nacido el Perú. Y nos quedamos aquí por el momento. Hacemos un check acá. Y luego vamos a seguir con ya introduciéndonos a los comentarios reales. Lo anterior ha sido como parte de una historia de Garcilaso de la Vega. Ya, ahora sí. Los dejo, tengan bonito día, pasen a chupe bien a la medida de sus posibilidades y sigamos leyendo.